Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que estás ahí con nosotros nuevamente en este tu espacio, Kairos Podcast. Estamos hoy aquí contentos con lo que Dios va a hacer en este espacio, en este tiempo. Creemos que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes. Por eso te recomiendo en este momento que compartas esta transmisión, porque yo sé que Dios te va a hablar y Dios le va a hablar a esas vidas que tú conoces, que sabes que necesitan una palabra de parte de Dios. Hoy tenemos un programa maravilloso. Hoy creemos que Dios hará cosas grandes en los corazones, en aquellas personas que han recibido un llamado de parte de Dios. Pero antes de iniciar, quiero presentarme contigo. Quien te habla es tu hermana, tu amiga, Walkiris Restituyo, y estoy aquí acompañada de dos hombres de Dios, los cuales vamos a estar hablando un tema poderoso. Hoy vamos a estar trayéndote algo nuevo y fresco, un testimonio impactante. Pero antes de iniciar, para que te sigan llegando todos los contenidos de nosotros, te pedimos que te suscribas en este momento y le des a la campanita para que así te sigan llegando todas las notificaciones de nuestros contenidos. Y ahora sí, estoy muy contenta porque vamos a darle inicio al programa de este día, el cual yo sé y reitero que va a ser de mucha bendición a tu vida. Hoy me están acompañando dos hombres de Dios. Hoy no voy a estar haciendo la programación sola, sino que me acompaña un hijo de la casa, nuestro hermano Luis Alberto Yanjor. Estamos para servirte y qué bueno que hoy tú estás acá con nosotros, que puedes observar esta transmisión por las vías correspondientes y qué bueno que tú eres parte de este equipo, no solamente por los que estamos acá sentados, sino que tú que estás viendo también puedes ser parte de ello y a través de esto expandir el evangelio de Jesús. Dios te bendiga, qué bueno que soy parte de un amigo tuyo, un hermano, y soy hijo de esta casa, así como acaba de decir la pastora, para servir y para acompañarte. Gloria al Señor, qué bueno, bueno. Vamos a comenzar porque yo sé que esto se va a poner muy interesante. Yo creo que el poder de Dios se va a manifestar, se va a dejar sentir. Le hemos pedido a Dios que lo que vamos a impartir en este momento sea de impacto, sea de bendición a tu vida y que tú puedas ser altamente bendecido, bendecida y edificada con esta transmisión. Nos está acompañando, aparte de nuestro hermano, ¿verdad? Luis Alberto, una figura la cual se ha dejado sentir aquí en el Bronx. Nada más y nada menos que nuestro hermano, nuestro amigo y pastor, Jason Disla. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén, bendiciones. Damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque permite que esté aquí con ustedes para gozarnos de las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Wow, wow. Es para nosotros un honor, nos sentimos honrados, privilegiados de que haya podido aceptar esta invitación a este programa de Kairos Podcast. Amén. Tenemos unas cuantas preguntas, pastor, para usted y esperamos que usted no se ponga nervioso, porque hay mucha gente que le sigue, hay mucha gente que le ama. Amén. Y hay muchas personas que desde hace muchos años me han comentado de que conocen a Jason Disla, o sea, sí. Jason Disla, así, ¿verdad? Llanamente su nombre, porque entendemos de que en estos últimos años es donde está de lleno en el ministerio pastoral. Correcto. Del cual nosotros queremos saber un poquito más sobre esta nueva etapa de su vida, pero hay mucha gente que conoce a ese joven enérgico, ese joven con una palabra poderosa, un joven que impactó y sigue impactando la juventud, porque vemos, pastor, que te siguen muchos jóvenes a ti. Sí, realmente ya casi puedo decir por más de 10 años hemos trabajado con la juventud de este condado y en muchos estados en esta gran nación y sobre todo también a nivel internacional y el Señor pues nos ha bendecido de ser ese conducto, ese canal de bendición.
Poderoso. De hecho, cuando hablamos del impacto en los jóvenes, anteriormente me refería exactamente a ese movimiento que hubo en los años 2013, 2014, pero en el 2015 como que hubo una explosión. Sí. Hubo un tema de ese ministerio llamado Diseñados con Propósito. Sí. Tremendo tema. Interesante. Y verdaderamente que muchos jóvenes en esa época se pudieron conectar con su diseño, el diseño de Dios para la vida de todos los jóvenes. Pero hoy en día vemos a Jason en otra dimensión y hay mucha gente que quiere conocer más de su vida. Hay mucha gente que quiere saber un poquito más como de la biografía del pastor Jason. Y nosotros quisiéramos saber, y yo sé que muchas de las personas que están ahí conectados también tienen esa pregunta: ¿quién es Jason Disla? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació Jason? Bueno, yo soy oriundo específicamente 100% dominicano, de padres dominicanos específicamente. Soy de la región de Montecristi, específicamente de la comunidad de Castañuelas, en el área norte del país. Y ha sido una bendición el Señor, ¿verdad? Pues haberme traído a esta gran nación, específicamente con 14 años. Llegué a este país muy joven. y ha sido de gran bendición, lo que el Señor ha permitido en el poco tiempo que conocí el Evangelio allá. Creo que eso fue la gran base y fundamento para estar hasta el día de hoy firme en el Señor. Precisamente esa parte me gustaría saber cómo fueron sus inicios en los caminos del Señor. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Yo conocí al Señor específicamente a los 12 años, de edad. Recuerdo un 15 de agosto específicamente, teniendo 12 años, y recuerdo que muy joven, ¿no? Sin padres, sin un familiar cristiano, pero sí teniendo una iglesia cercana, por decirlo así, y ese interés personal, aún a una edad muy corta, conocer al Señor y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ese Cristo que se predica, que se está hablando, que se está diciendo, y lo hice mío, y creo que hasta ahora, hasta este instante, poder decir Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pastor, yo quisiera saber cómo es conocer a Cristo en esa edad. Sí. Porque, fíjese, la gente a veces entiende que el conocer a Cristo, el acercarse a Cristo, o es cuando eres muy niño porque tus padres te traen a casa, o es ya cuando tú estás avanzado en edad, cuando tú eres un adulto. Pero en la adolescencia, donde tenemos tantas curiosidades, donde queremos saber tantas cosas, ¿cómo es conocer a Cristo en esa etapa de lo que es la adolescencia, que es unos 12 años hasta los 17, por ahí, o 18? ¿Cuál fue su experiencia? No puedo decir que la mía fue tan sobrenatural como la del apóstol Pablo, camino a Damasco, ni mucho menos, pero sí, a una corta edad, yo creo que es el hecho de tomar una decisión. El hombre y la mujer de Dios necesita entender que no importando las adversidades, no importando aquello que se enfrenta diariamente, al final debe tomar una decisión, y esa decisión es lo que va a transformar tu vida diariamente. Creo que servir al Señor es una decisión diaria. Amén. No simplemente el día que levantaste la mano en el altar y dijiste, sí, acepto a Cristo, pero sí una decisión diaria. Y creo que particularmente hablando, al no haber tenido un familiar cristiano de manera directa, entender que no ver lo sobrenatural en la decisión, sino una decisión diaria de poder decir, sí, hoy acepté a Cristo, mañana también, pasado también, traspasado también. Y diariamente el hecho de no abandonar esa decisión, a una corta edad. Sí, porque la gente ahora mismo posiblemente solamente ve al pastor Jason ya establecido, pero la gente tiene que saber que hubo un pastor Jason que fue niño, un pastor Jason que fue adolescente y un pastor Jason que es el que mucha gente ve el día de hoy. Entonces, por eso es mi pregunta, o sea, para que muchas personas que
a usted lo ven hoy, sepan que usted no es que apareció de un momento a otro, Sí, sí. apareció el pastor, Sí. sino que su vida como pastor, o sea, no comenzó de hace unos días para acá, sino que hubo un llamado desde hace mucho tiempo. Exacto. Y aún sin usted tener conocimiento de ello en ese momento, o sea, ya Dios había depositado una semilla. Wow, tremendo está eso. Porque vemos un niño impactado por el Espíritu Santo, un niño a su corta edad que toma la decisión Amén. de decir, yo quiero seguir a ese Dios, sin que nadie le haya predicado. Así es. O sea, eso fue lo que conocemos como un encuentro personal. Exacto. Su Una encuentro relación personal en la directa, adolescencia. En la adolescencia, que eso es lo que lo hace todavía más poderoso, más impresionante, ver a un niño decidiéndose por Cristo. Pero pastor, en esa etapa de los años 2013, ¿cómo entras entonces a ese movimiento que fue diseñado con propósito, que es donde mucha gente que nos está viendo te conocieron Sí. como evangelista? Sí, Porque primeramente fuiste evangelista Correcto. antes de ser pastor. correcto. Entonces, ¿cómo surge toda esa dinámica en tu vida para que luego nos hable lo que estás haciendo ahora actualmente? Realmente todo inicia en la secundaria. Aquí todo, Ok. ya que recuerdo que llegar a un país nuevo, una cultura diferente, Sí, con una amén. mentalidad diferente, quizás. Una transición. Totalmente eso, pues, venir de un sistema incluso religioso de una manera diferente, porque no es un secreto para nadie, la libertad hasta en tiempo, sistema en la República Dominicana comparado acá, pues es un poco diferente en ese sentido. Claro. Y llegar a una secundaria, recuerdo que oraba al Señor y le decía, yo no creo que yo soy el único creyente aquí en la Wow. escuela, yo creo que no soy el único. Y en esa oración recuerdo que el Señor me mostraba personas como con capuchas o hoodies y recuerdo que sus rostros estaban, su cabeza estaban cubiertas, pero su rostro emanaban luces. Y yo decía, ¿cómo algo tan brilloso, tan fuerte está cubierto? Y el Señor me decía, son gente que están avergonzadas, el sistema lo está abrazando. Santo Y Dios. literalmente pues empezamos, recuerdo en la secundaria acá a hablar, tomaba el tiempo de almuerzo y empezaba a predicar y ahí me encontraba con otros creyentes, jóvenes también, pero que estaban un poco tímidos en ese entonces y empezando, ¿verdad? Con esos mismos jóvenes, Sí. nace en mí la necesidad de seguir predicándole y seguir expandiendo el hecho de que nuestra relación con Dios no debe ser un asunto privado o escondido, sino que nuestra confesión es algo público. Wow. Wow, qué maravilloso. Y creemos que Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo, en la juventud. Y le pedimos al Señor, eso es parte de nuestra oración, que se sigan levantando jóvenes llenos de esa pasión por Cristo, que puedan contagiar a otros jóvenes a seguir firmes en el camino del Señor. Hoy en día, después de esa transición en su vida, Pastor Jason, lo vemos en una nueva etapa, ya casado. Sí, Lo vemos casado. sí. Aleluya. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo, gracias al Señor, parte de mi convicción también, creo que hay muchas cosas que el Señor ha permitido trabajarla conmigo desde muy temprano, ya que me casé con mi esposa a los 20 años, recuerdo, así que ya van 12 años de casados y yendo para 13. Y damos gloria al Señor por eso, dos hermosas hijas que el Señor nos ha permitido tener y en esa transición, ¿verdad? Conocer al Señor y lo más bello que puedo decir es el hecho de presentarle a Cristo a mis hijas. Creo que es una parte muy importante, Muy importante. en mí de seguir ese cambio generacional, de transformar
una generación que conozca al Señor desde temprano. Poderoso, maravilloso está esto, de verdad que qué bendición, porque la vemos a su lado Sí. fuertemente, una mujer también que tiene un gran potencial en el Señor, y eso es muy importante cuando hay una mujer que está de rodillas por ese esposo que Dios le ha dado. Sí, en ese sentido mi esposa ha sido un pilar, un bastón muy especial y sobre todo muy eh, directo. Ok. Gracias al Señor ha sido ese soporte que muchas veces las personas a nivel general quizás no puedan entender, ya que nuestras personalidades son diferentes, nuestra manera de pensar muchas veces es diferente y gracias a ese balance es que podemos llegar al 100. Mire, el Sí. pastor hizo mención de algo, es que casarse joven, para muchos en el Evangelio, lo que hace es que se atrasan. Entonces, y que el pastor siga con la misma hambre, Ujú. con el mismo ímpetu. O sea, ¿cómo se da eso? O sea, un hombre joven, tan joven, en sus 20 años, casarse y seguir siendo el mismo hombre de Dios que ha llegado a ser hoy día. O sea, ¿cómo se da ese proceso? Porque eso es interesante, porque hay muchas personas que se están casando hoy día y en vez de mantenerse y fortalecerse en el Evangelio, ¿sabe? Que no es lo mismo la vida de soltero que la vida de casado. Exacto. Entonces, luego que se casan, hermano, y tienen los problemas de casado que se van a dar, muchas comienzan a menguar dentro del Evangelio. En su caso no fue así. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se da? Puedo decirlo, una conversación privada de casa es el hecho que siempre he mencionado de que conocí al Señor primero. Y una de mis frases que siempre he compartido a mi esposa es el hecho de que yo amo más a Dios. Aleluya. Wow. Entonces, Maravilloso. basado a eso es el hecho de que sí conocí a mi esposa, sí amo a mi esposa, pero amo más a Dios. Y por Gloria ende a Dios. necesito, de la misma manera que busco la forma de agradarle, de consentirla, de estar siempre con ella, de esa misma manera o con más ímpetu es el hecho de mi relación con Dios. Wow. Entonces, por eso una cosa no interfiere con otra. Amén. Más bien trae ese balance, ese equilibrio dentro de nuestra relación, es decir, mientras más busquemos al Señor, más el núcleo familiar, más nuestro núcleo personal como esposos, pues se fortalece. Wow, qué poderoso. Caballeros, ¿están escuchando? Escuchando. ¿Cuál es la clave? El pastor Jason acaba de dar una clave poderosa. Pero muy fuerte. Primero, tú, hombre de Dios que me estás mirando, que quizás estás teniendo problemas Muy en tu fuerte. matrimonio, que estás llamado a un ministerio también, pero que sientes de que el matrimonio es una batalla para ti. El pastor Jason Disla acaba de dar mire, en el clavo, vamos a decir, primero es Dios. Seguro. Cristo debe ser la cabeza. Cuando un hombre se posiciona en Cristo primeramente, eso es una garantía de bendición para el hogar. Totalmente. Porque es que la misma Biblia dice que el hombre es la cabeza y el hombre debe estar sujeto a Cristo como cabeza de él. Por lo tanto, la mujer se va a someter al esposo voluntariamente. Amén, amén, Y así eso va a es. traer bendición a los hogares. Así que, pastor, maravilloso. Yo creo que ese consejo todo el mundo aquí lo va a tomar. Sí, primero eso Cristo. definitivamente, Esa es la primero clave. Cristo, o Tiene sea, que ser, porque es nuestro empuje. Amén. Si no es así, pues entiendo que no hay garantía. El éxito de cualquier creyente, el éxito de cualquier matrimonio se centra en la figura de Cristo. Aleluya. Fíjese. Especialmente cuando un matrimonio joven, que vamos a encontrar diferencias, vamos a encontrar distintas formas de pensamiento. Al final, lo que nos sigue manteniendo juntos en acuerdo y en el llamado es la figura de Cristo. Aleluya. Qué importante eso que usted acaba de Definitivamente. mencionar, porque yo tengo amigos, personas que conozco, que eran matrimonios jóvenes y terminaron, muchos de ellos terminaron separados, o sea, por cualquier otra cosa que sea, pero ese consejo que usted le acaba de dar a la gente, de decirle que el centro debe ser Cristo, lo principal debe ser Cristo, eso la gente debe tomarlo, abrazarlo, pastora, porque es que
el que se afiance de eso, Amén. tiene un gran porcentaje avanzado para pasar a nuevos niveles y no permitir que el diablo se meta entre sus matrimonios Así es. y dañar ese propósito bello que Dios ha comenzado con esos matrimonios. Entonces, eso que usted acaba de decir, hermano, es como decir por ahí, ponerle la tapa Eso, al pomo. yo creo que con eso podríamos dejar el programa aquí y el mensaje está cumplido. No, Pero no. todavía Queremos tenemos saber preguntas, más. queremos saber Queremos más. saber más. Y Ay, yo ay. sé que hay mucha gente que quiere saber más, que ya se está edificando con lo que está emanando de su boca, Totalmente. pastor. Wow. Gloria a Dios. Pero ahora háblenos de esa transición de evangelista a pastor. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Ese llamado directo de parte de Dios a su corazón para el ministerio pastoral. Desde muy temprana edad, creo que el llamado siempre ha sido definido, siempre ha estado claro, pero una de las cosas que siempre debemos tomar en consideración es el hecho de la preparación, la formación, no simplemente porque en el momento Dios quizás nos hace un llamado, significa que vamos a correr hacia Él, sino entiendo que debe haber un tipo de formación y Así es. un tipo de capacitación. Importante. Yo soy de aquellos que sí cree que Dios llama, Dios Amén. respalda, pero debe haber en nosotros también el hecho de estar disponibles en cuanto a ser formados por el Amén, Señor, amén. a estar siendo dirigidos por el Señor. Y sí, así como un cirujano va a la sala de operaciones, pero no va sin un tipo de conocimiento, sin un tipo de preparación. Creo Así que es. de esa misma manera, como formarse. creyente, debemos formar ese carácter en nosotros, esa madurez en nosotros, porque al final vamos a tratar con almas necesitadas Amén. del Señor, que basado en esa preparación y esa formación, pues sería mejor el camino al final. Wow, pastor, qué interesante escuchar eso. Y vemos de que le ha tocado pastorear en un tiempo tan difícil como Así el que es. estamos viviendo. Yo creo que es un reto para toda persona que está siendo llamada por el Señor, especialmente para levantarle casa al Señor en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo ahora mismo. Nos gustaría saber, pastor, porque aparte de que el ministerio pastoral es una gran bendición, es una honra servirle al Señor Amén. en ese maravilloso ministerio, pero dentro de ese ministerio maravilloso, que vemos las vidas llegando a las congregaciones, que vemos el impacto, el poder de Dios transformando, sanando, libertando, viendo vidas viniendo a los pies del Señor, pero dentro de todo eso, todo pastor pasa por momentos difíciles. ¿Cuál momento usted entiende que ha sido el más difícil en su trayectoria como pastor? Oh. ¿Cuál ha sido ese momento? Yo entiendo que lo más delicado que puede tener cualquier hombre y mujer de Dios es su testimonio. Creo que el que tu testimonio sea quizás, no sé, manchado o simplemente algún tipo de comentario en cuanto a ese tipo de cosas, creo que va más allá de cualquier cosa que pueda llegar a tu vida. Y directamente quizás la integridad no ha sido afectada, por lo menos en mi persona, Gloria a pero Dios. el hecho de cuidar eso, Ujú. entiendo que es muy, muy, muy importante en cualquier hombre y mujer de Dios. Al final, los zapatos pastorales pesan para aquel que no es pastor. Wow. Son incómodos para aquel que no es pastor. Wow. Porque cuando Dios te ha llamado, Dios pone amor a la obra. Dios pone amor, el sentir pastoral está en ti a tal manera de que no pesa aquello que haces. Pastor, Wow. pero usted ha abierto un abismo ahora mismo ahí. Tremendo, Decir que le tremendo. pesa al que no es pastor. ¿Cómo se puede Wow. pastorear sin ser pastor?
Ay, Dios mío. Esa Pastora, pregunta- Ya eso es otra cortina de pensamiento, pero sí, Sí. al final, aquel que no es llamado por el Señor, cualquier cosa, pues va a hacer que retroceda. Por Sí. eso Jesús tiene la capacidad de aún saber que Judas lo va a traicionar y como quiera darle del pan. Wow, Dios mío. Entonces, no es que no Alaba. sabemos lo que se manifiesta, Amén, amén. no sabemos el complot que hay, no es que no sabemos o no tenemos la información de lo que está pasando. Sí, la sabemos. Sí, el Señor nos hace el sentir. Sí. Sí, el Señor pone en nosotros, somos guiados a toda verdad y a toda justicia. Amén. Está en nosotros el saberlo, pero aún por encima de eso, como quiera damos el pan. Wow, Tremendo, eso está eso es poderoso, maravilloso. pastor, eso está totalmente poderoso. Sí, porque vemos que aún en la mesa, Alberto, Jesús le siguió llamando amigo Seguro. a aquel que él sabía, lo Sí. que guardaba en su corazón, lo que le iba a hacer. Y aún así manifestó el carácter de un verdadero hombre Así de es. Dios. Yo creo que eso también es una característica que define a alguien que ha sido llamado por el Señor. Hay momentos, y yo como pastora también lo he experimentado, en el cual estamos en situaciones las cuales, como usted mencionaba, ya el Señor nos ha mostrado cierto tipo de movimientos, de cosas, pero tú decides seguir amando. Amén. Tú decides hacer silencio y dejar que ciertas cosas acontezcan. Y aparentemente como que tú no sabes nada. De hecho, hay personas alrededor de ti que dicen, pero tú no te estás dando cuenta. Sí, sí, pero sí. mira lo que te está haciendo. Eso está, Pero mire, tú me entiendes. eso está absolutamente poderoso, porque es que el hecho de no dejar de partir el pan porque alguien te vaya a Ay, Dios traicionar. mío, es demasiado fuerte. Eso Pero, está y aún demasiado conociendo poderoso. las intenciones, aún Conociendo. conociendo Yo sé lo que tú ya vas a todo hacer. el engranaje, pero muchas veces está en nosotros el hecho de va a pasar algo, Exacto, va, el pensamiento va a cambiar, Amén. la acción, quizás el aferrarnos a la esperanza del cambio, de un pensamiento diferente, pues eso es lo que muchas veces nos mantiene ahí, el hecho de vamos a seguir orando para que Dios transforme esos corazones de piedra en corazones de carne. ahí Y así usted soltó algo sucesivamente. muy poderoso porque ahí usted me acaba de decir a mí que yo no debo de cambiar mi naturaleza porque hayan gente que quieran traicionar. No, O sea, Dios nos llamó a nosotros a ser los distintos, a ser los diferentes, a parecernos a Él. wow. Muy fuerte. Al final es eso. Bueno, ¿estás seguro que esto va para largo? Esto yo no sé cuántas gente va a ser Bueno. bendecida, Amén. pero la gente va a ser, de esto se va a hablar, definitivamente. Yo lo que Gloria a creo Dios. que esto va a tener que irse para una segunda parte, porque es que aquí hay demasiado para Sí. decir. Ya llevamos unos minutos y no hemos seguido con la mitad Sí. de lo que queremos saber acerca de este hombre de Dios, Gloria a Dios. que Dios ha levantado en un tiempo, ¿verdad? Para marcar vidas para el reino de Dios, para levantar esa generación que está caída, para devolverle la identidad a través de su mensaje, porque tiene un mensaje, una palabra Gloria a Dios. bien Poderosa. alineada, pastor, pero que hoy también estamos aprendiendo del pastor Jason lo que es mantener el carácter Sí. de un hombre de Dios, Amén. porque van a venir las pruebas, va a venir la crítica, va a venir la persecución, pero de acuerdo a tu postura, cómo tú te manejes, cómo tú reacciones, Sí. va a decir verdaderamente quién tú eres y si de verdad Dios te llamó. Amén. Por eso vemos que hay muchas personas que desertan de las posiciones, Sí. que dejan todo, salen corriendo por lo que hablábamos otras cámaras, hermano sí. Luis, de la resistencia. Amén, amén. ¿Sí? O sea, nosotros Y- ahorita tratábamos sí, temas como este, temas. antes de usted llegar. Pero al final, el día malo viene. Amén. Va a venir solo. O sea, incluso está hasta prometido. Va a Amén. llegar. Porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Amén, amén. Pero nos dio una garantía y es que Amén. confíen. Yo estoy, yo obraré, Wow, yo actuaré. pastor. Entonces, al final, no importa lo que se pueda levantar, sabiendo que nuestra responsabilidad es confiar. Mire, Wow. viendo que hoy es la primera vez que yo tengo una conversación como esa, así como tan cercana,
Yo estoy totalmente impresionado. Gloria a Dios. Y de verdad Dios me está bendiciendo acá de forma poderosa. Y también quisiera preguntarle cuál es, o sea, nosotros le ponemos ciertos nombres a ciertas cosas dentro de la iglesia. Y yo quisiera saber qué es el significado de la palabra Kaid. ¿Por qué es el nombre Kaid espiritualmente? ¿Cuál es? ¿Qué es? Porque a mí me causa comezón eso, hermano. No sé, me da un asunto. ¿Por qué Kaid? CAID es la abreviación del Centro de Adoración Impacto Divino. Es la iglesia que Dios nos ha permitido, nos ha honrado en pastorear para este tiempo, un tiempo cuesta arriba, un tiempo después de pandemia y ver ese tiempo, pues Dios nos ha permitido, nos ha honrado en abrir puertas e impactar a las vidas con el poder divino. Wow. Al final, eso es lo que es CAID. Ese es el centro donde todos nos reunimos para adorar a Dios y experimentar una vez más Hechos 2. Aleluya. Alaba. Ese de repente de Dios. Cada vez que como que quiero saber más de usted, o sea, me interesa, o sea, es verdaderamente. Ahorita yo hablaba con la pastora y le decía que cuando estamos embarazados de lo mismo y nos unimos, nos reunimos, nos sucede como María Elizabeth, que el niño te salta dentro. De verdad, yo ahora mismo yo siento como que el muchacho me salta dentro. Pero wow, me interesa esto del centro de adoración, impacto divino, es poderoso. Yo creo que la iglesia tiene que ser una iglesia de impacto. Tiene que haber, o sea, a eso yo creo que el Señor nos ha llamado, a impactar el mundo, a impactar las naciones, no para vernos nosotros, sino para que Cristo sea visto. Así es. Y también me interesa saber cómo inicia CAID, o sea, cuál es el inicio, cómo se da, porque sabemos que usted tiene el llamado, sabemos que uno tiene el llamado antes de comenzar, pero ¿cómo se da el inicio del Centro de Adoración Impacto Divino? Nosotros iniciamos de una manera muy particular porque inicia después de un proceso personal de salud. Amén. Donde Dios, ¿verdad?, permite que transicionemos, pero sobre todo entendiendo, yo siempre soy de los que cree que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Y creo que muchas veces cuando uno trata de adelantar algunas cosas o hasta atrasarlas o quedarnos atrás en cuanto a eso, muchas veces vuelve ese empuje, viene esa renovación espiritual y nos deja saber. Y nuestros inicios, pues, gracias al Señor, ya casi 3 años ya de la apertura. Puedo dar gracias al Señor porque gracias específicamente a los pastores Restituyo que nos abrieron, nos dieron la oportunidad de poder iniciar en un lugar donde podemos llamarle casa, donde pudimos ver, experimentar la mano de Dios y sobre todo siendo un cumplimiento de una palabra de años y ver al Señor obrar, y creo que fue de gran bendición y sigue siendo gran bendición. Recuerdo que cuando iniciamos pues fue de gran bendición porque fue solamente mi familia. Oh, wow. Eso es importante. Mi esposa, mis 2 hijas y yo. Sí, hay mucha gente que entiende que iniciar una iglesia, tú tienes que iniciar con una inauguración, hermano, con un super concierto, con un asunto que sea una explosión. Pero lo que mucha gente no sabe es esta parte, que a veces se inicia y tus miembros son tu esposa, tu mamá, tu papá, 3 o 4 personas que tú sabes que estarán ahí a tu lado. Y que de ahí en adelante que comienza. Esa es la primera iglesia, esa es la parte inicial de la iglesia. Entonces, eso de que usted haya iniciado de esa manera, yo creo que debería ser una inspiración para aquellos pastores que verdaderamente tienen el llamado de que, a pesar de que vean las cosas como difíciles, no se detengan, sino que se vean en su espejo y decir, si Dios lo hizo con él, y Dios lo quiere hacer conmigo, yo no debo detenerme. Lo que pasa, amado, es que muchas veces se nos olvida que comemos del fruto, pero al principio fue simplemente una semilla. Amén. Todos queremos, sí, todos queremos quizás la mega iglesia,
todos queremos los estadios, todos queremos, ¿verdad? Y no es tan malo el quererlo, pero hay inicios, hay comienzos. Nadie quiere transicionar por ellos. Uno quiere llegar quizás a un lugar y que ya todo esté establecido, todo esté hecho, todo esté formado, pues ya el camino está abierto. Pero aquellos que tenemos que elaborar los surcos, hacer los canales, pues es un poquito difícil y no todo el mundo tiene la suficiente madurez de decir, yo seré parte de ese crecimiento. Pero gracias al Señor todavía hay hombres y mujeres que aman a Dios, que aman el buscarle, que aman el trabajar para su obra. Y creo que ese ha sido también el éxito de CAI. Interesante. Esa es una parte importante, Alberto, la que acaba de decir el pastor. Claro que cuando alguien comienza de la nada, básicamente. Porque es muy fácil cuando tú heredas una obra que otro dejó. Eso es algo muy poderoso. O tú llegar donde ya las cosas estaban iniciadas. Pero nosotros somos testigos de que vimos al pastor Jason llegar únicamente con sus 2 niñas, su esposa y él. O sea, comenzaron solos. Sí, claro. Sí. Es fácil comenzar a correr en la obra que ya otro ha corrido, que tú comenzar a correr por ti mismo. Yo recuerdo el primer servicio siempre, eso se queda impregnado en mí, porque recuerdo que nuestro primer servicio fue un domingo. Y claro está, tuvimos muchos invitados, muchas personas, pastores amigos, vinieron a respaldarnos en esa gran apertura, pero recuerdo que nuestro próximo servicio durante la semana era el martes y la iglesia el domingo estaba llena a capacidad. Y cuando llegó el martes, yo decía, ¿y la gente del domingo dónde están? Regrésame el domingo. Yo quiero otra vez el domingo aquí, porque quiero otra vez verlo. Y recuerdo que al final mi esposa me pregunta, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo le dije, no, espérate, vamos a orar y vamos a dar un estudio. Y el estudio yo lo pude haber dado en mi casa, porque era mi esposa y yo. Sí. Pero gracias al Señor, pues, seguimos enseñando. Recuerdo que duramos como 2 meses en ese estudio y gracias a esas enseñanzas las personas venían porque querían escuchar de qué se estaba estudiando. Así que la membresía inicial de nuestra congregación nació por querer saber lo que se estaba enseñando. Interesante. Wow. Y pastor, en ese mismo tenor, usted sabe que estamos en tiempos difíciles. O sea, no estamos en los mismos que cuando se inició, no estamos en tiempos fáciles. Cada día más es más difícil, se le pone más difícil a la gente poder predicar el evangelio. Se hacen leyes, se hacen cosas. Y la generación que estamos viviendo es una generación muy libertina. Y aparte de ser una generación muy libertina, es una generación que tiene mucha información a mano. ¿Qué considera usted, pastor, en su experiencia, que sería lo más saludable para los pastores dirigir la grey en estos tiempos? Esa es la generación con más información disponible, pero a la vez la más ignorante. Amén. O sea, ¿por qué ignorante? Porque ignoramos lo que tenemos. Y gracias al Señor tenemos 2 facilidades extraordinarias. Tenemos la anuencia del Espíritu Santo y la información disponible. Y cómo es que con esa combinación, pues, no la hacemos nuestra. Amén. Yo siempre he dicho, qué grande sería el apóstol Pablo hoy. Sí. Por el factor de a un preso escribiendo cartas, azotado y escribiendo cartas, viendo el interés de las iglesias, no importando los lugares. Entonces, sí existen limitaciones, pero todavía tenemos esa libertad de poder llevar a Cristo a los lugares donde quizás no lo conocen o no ha llegado de manera directa, pero sí creo que podemos ir la milla extra. Muchas veces nos limitamos al hecho del púlpito y entender que la congregación sería el lugar, el límite
para hacerlo. Se nos olvida que podemos llevar a Cristo aún a las citas médicas, Así es. en el autobús, decirle a alguien que se sentó a tu lado, sabes, yo conozco a alguien que transformó mi vida, puede transformar la tuya. Entonces, las limitaciones están, pero cuando quieres, yo sé que puedes. Que Dios no tiene límites. Seguro. Y qué bonito, porque precisamente anoche nosotros estábamos dando un estudio en el cual estábamos hablando de ese tema de las acepciones de personas. Y Dios no hace acepciones de personas. Así es. Y yo creo que este es un tiempo, tal como Alberto lo acaba de mencionar, un tiempo muy difícil. Es cuanto más la iglesia tiene que dejar sentir su voz, que lo que recibimos en la congregación lo salgamos a compartir afuera. Amén, así es. No importando la raza, no importando el nivel social, no importando el color, no importando la nacionalidad. Hay que compartir a Cristo. Porque hay muchas barreras hoy en día, ¿sí? Sino compartir a Cristo. Cristo es ese producto que cuando es bueno, se promociona. Las cosas, muchas veces, las compañías a nivel de marketing, a nivel de publicidad, lo más fuerte para ellos es el poder compartirlo o la segura. Esa garantía es de un cliente satisfecho. Cuando el cliente está satisfecho, lo promueve sin que le paguen. Así es. Así es. Sin que le den un solo centavo. Lo van a hacer porque el producto les funcionó. Y si a Cristo a nosotros nos ha funcionado, igual en este día, si a ti te ha funcionado como a mí en estos 20 años, creo que tenemos la garantía Aleluya. de poder seguir llevando este evangelio, no importando el lugar donde estemos. Maravilloso, gloria a Dios. Pues déjenme decirle que a mí también me ha funcionado. Alberto, ¿a ti te ha funcionado? A mí me sigue funcionando. A mí me sigue funcionando. Me ha caudicado. Y lo quiero seguir Amén. teniendo y también compartirlo como estamos haciendo en Definitivamente. esta preciosa hora del Señor, donde nos estamos gozando, nos estamos edificando con todo lo que el pastor Jason nos está compartiendo. Pero pastor, yo sé que ahí tras cámaras hay muchas personas, entre ellos pastores, que están comenzando a levantar sus iglesias, sus congregaciones, y muchas veces el temor llega a las vidas de esos hombres y de esas mujeres, los miedos, los desafíos, el querer retroceder en un momento donde la prueba llega, donde viene la escasez, porque todo ministerio va a ser probado. Amén, así es. Todo el fuego lo va a probar. Definitivamente. ¿Sí? Y sabemos que todo lo que es genuino, verdadero, va a permanecer. Pero hay experiencias que con el caminar, con el tiempo, es donde nosotros vamos sobrepasando cosas y vamos entendiendo en el camino, y luego eso nos da un conocimiento para poder así ayudar a otras personas, Sí. en este caso pastores. Y ahí detrás de cámara pueden haber sentado o sentadas pastoras, pastores, ministros, que en este momento necesitan una palabra de estímulo, una palabra de aliento, una palabra de activación, una palabra que los ayude a seguir hacia adelante y no soltar el ministerio, no abortar lo que Dios ha puesto en ellos. ¿Qué consejo, Pastor Jason, usted podría en este momento comunicarle a esas vidas que le están viendo ahora de diferentes partes del mundo, que quieren escuchar una palabra, un consejo de parte suya? ¿Qué usted le diría en este momento? Yo me remonto al pasaje bíblico del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, dice la Biblia, que llegó un tiempo donde Jesús se quedó orando y ellos en la barca, Jesús llegó hacia ellos caminando sobre las tempestades. La Biblia dice que cuando él llegó, unos gritaban y decían, es un fantasma. El apóstol Pedro dijo, ese es Jesús. Si eres tú, permite que yo vaya. Wow. Creo que al final el paso más crucial fue el primero.
después que el apóstol Pedro dio el primer paso en las aguas, el segundo fue más fácil. Ya después que diste el primer paso Wow. y viste que era estable, Dios mío. viste que era seguro, viste que era firme, el segundo paso es más fácil. Muchas veces estamos detenidos, pausados, y hoy es el mejor día para Dios decirte, da el primer paso. Wow. El primer paso a movimiento, el primer paso a creer, el primer paso a experimentar lo nuevo y fresco de Dios para nosotros. Así que después de ahí, no importando cuántos pasos más des, pastor, pero el apóstol se hundió. Sí, pero fue el único que pudo decir, yo caminé. Amén. Santo. Mientras los demás quizás pudieron decir, viste, te hundiste. Wow. Él pudo también decir, sí, me hundí, pero caminé. Qué lindo. Así que en el día de hoy, no importa cuántas veces lo intentes, cuántas veces quieras hacerlo, da el primer paso, que el segundo es pan comido. Wow. Ahí hay algo poderoso, pasa. Maravilloso. Porque no solamente decir yo caminé, sino también Jesús me sostuvo. Wow. Seguro. Dios mío. Seguro. O sea, para la gente que está viendo esto, o que lo vea luego, Gracias, Señor. o sea, aunque te hundas, Jesús te va a sostener. Dice la Biblia que corrió. O Escucha. sea, sale al encuentro de alguien Santo. que se está hundiendo y lo toma de la mano. Y dice, bueno, Jesús tú no te permitió que te hundieras. tú no te vas a quedar ahí. Y lo lindo es que Pedro camina hacia Jesús Ujú. solo. Cuando regresan hacia la barca van los dos juntos. Wow, Dios mío, Padre. pero esto está poderoso. Ay, ay. Wow. Regresan los dos. Aleluya. Entonces, muchas veces se nos olvida que lo hemos intentado, lo hemos hundido, caído, Ujú. fracasado, Claro que sí. pero la garantía de esto es que al regresar, al tomar la mejor actitud, ¿y cuál es la mejor actitud? Decir, no puedo. Wow. Decir, lo intenté, fracasé, pero necesito tu ayuda. Una segunda Dice oportunidad. la Biblia que Jesús lo tomó de las manos, dijo, "Vamos, Hermano. vámonos." Wow. Y en su regreso, los dos vinieron. Y Es que Dios no es como los hay algo interesante Aleluya, ahí. qué lindo. En el regreso él no dio un solo paso. En el regreso caminó con Seguro. Jesús, dio muchos pasos sobre las aguas. O sea, que cuando tú te caes o cuando nos caemos, Ujú. si levantamos la mano y decir, como usted acaba de decir, no puedo, yo te necesito ayuda, yo dependo de ti. O sea, tú no vas a dar un solo. Tú no vas a dar ahora el primero, ahora tú vas el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y todos los pasos que sean necesarios hasta donde Jesús te lleve. Así es. Por eso es que la palabra del Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Yes. El Señor dice, yo te ayudo. Ujú. Y la palabra nos dice, mi diestra te ha sostenido. Y ahí lo vimos con Pedro. Amén. Nosotros Amén. hemos escuchado por mucho tiempo las personas criticando a Pedro. Pero debemos de ponernos en ese momento. Porque a Yo veces... fui uno de esos. ¿Oh, sí? Sí, yo fui uno de esos Cuéntanos. que criticaba a Pedro. ¿En serio? Pero después yo me puse a ver otra perspectiva. Habían dos en la barca, pero de esos dos solamente uno caminó sobre el agua. Y ese fue Pedro. Yo dije, no, pero Pedro, no, Pedro fue muy el atrevido. único lanzado, el único atrevido, pero ese atrevimiento hizo que Pedro Ay, Dios tenga santo. un testimonio del cual Sí. tú y yo hablamos hoy. Nosotros hablamos de Pedro y sacamos un mensaje de Pedro y le Ay, hablamos a la no, gente no. de Pedro y tenemos Pedro, hermano, Ay, Dios mío. hasta que Cristo venga. Esto va a haber que llevarlo a una segunda parte. Amén, amén. Sí, Hay que volver a este esto- asunto. Esto está poderoso. Yo quiero que usted escriba ahí, usted que está ahí, escriba. Si usted quiere una segunda parte de esta entrevista para nosotros irnos, ¿verdad?, a otro nivel, sí. entonces escriba ahí debajo, quiero una segunda parte. Y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer Claro que para sí. llevar Amén, a cabo amén. esa segunda parte, porque créame que esto está poderoso. Sí. Realmente Es que se que- extiende. El Señor, Entonces, no, el Señor está aquí. El Señor Porque está que- acá. sí, ya Gloria queríamos a Dios. comenzar a hablar de Pedro. Y yo creo que ahí hay un mensaje para la próxima impartición, el poder de caminar sobre las aguas. Eso. Dios mío, pero hasta el tema no lo dio el Señor, Padre. Ya está asegurado, ya está. Es que sinceramente es una enseñanza poderosa que nos lleva a nosotros a no juzgar. Así es.
al caído, aquel que se hundió, aquel que comenzó caminando, comenzó en lo sobrenatural, comenzó en dimensiones del espíritu, pero que en un momento se descuidó. Así es. Y cayó. ¿Cuántas personas no han resbalado? Pero la Biblia dice 7 veces cae quien. El justo. Y 7 veces quien lo levanta. Santo Dios. El Señor lo levanta 7 veces también. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pero bueno, el tiempo, amados hermanos, nos ha llegado verdaderamente que corrió el tiempo. Sí. Y nos quedamos con el deseo de seguir platicando, seguir conociendo más de la vida de este hombre de Dios, que ha bendecido tantas vidas, ha bendecido nuestras vidas. Amén. Y yo sé que en esta hora también ha bendecido tu vida. Esta palabra ha llegado oportuna en un tiempo kairos para bendecirte. Quizás tú que te sentías caído, quizás tú que has recibido ese llamado del poderoso Dios, que no has sabido cómo comenzar, que han venido los miedos, los temores, que déjame decirte, son cosas normales que pasen, pero el Señor está contigo y te va a ayudar. Queremos culminar con una oración y queremos aprovechar que el pastor Jason está aquí en medio nuestro, y antes de que el pastor haga la oración, pastor, yo sé que quizás hay muchas personas ahí preguntándose cómo le pueden seguir, tras qué plataforma pueden encontrar el pastor Jason, sus servicios, si nos puede facilitar para todos los hermanos, los amigos que nos siguen, esa información, tras qué plataforma, tras qué nombre pueden seguir al pastor Jason Disla. Así es. Mi cuenta personal, Jason Disla, oficial, donde quiera, en todas las plataformas, puede encontrarnos por ahí, y sé que será de gran bendición a nivel de la congregación, Centro de Adoración Impacto Divino, en todas las plataformas, y sé que será un tiempo poderoso en el Señor, donde has de recibir impartición divina, y sé que en el nombre de Jesús será Dios bendiciendo tu vida. Así que no pierda ningún tipo de oportunidad de seguirnos, de estar ahí, de estar pendiente de lo que Dios está haciendo. Amén. Así que una vez más, Centro de Adoración Impacto Divino. Amén. Gloria a Dios. Creo que ahora sí estamos listos para que inclinemos nuestros rostros. Quizá tú que vas guiando, que no puedes inclinar el rostro, pero que puedes abrir tu corazón a esta oración. Yo creo que ahí donde tú estás, el Espíritu Santo va a llegar. El Espíritu Santo te va a levantar a través de esta oración que el pastor Jason va a hacer por ti. Adelante, pastor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, buen Dios y Padre Celestial. Señor, permite, Espíritu de Dios, que tanto los que estamos aquí, como aquellos, Señor, que están en esas distintas plataformas, sea tú, Dios mío, abriendo paso, haciendo la obra sobrenatural que solamente tú haces y puedes hacer. Señor, gracias por cada uno de esos hombres y mujeres que en el día de hoy, Señor, están atravesando diversas situaciones. Levanta bandera sobre ellos. Levanta tu estandarte, mi Dios, y que seas tú abriendo camino sobrenatural, Dios mío, y que las puertas cerradas, Señor, los espacios detenidos, puedan recibir este impacto en el nombre de Jesús. Y así, Dios mío, como la piedra no pudo detener el poder de la resurrección, así, mi Dios, sea tú, Dios mío, despertando y trayendo a vida aquello que está agonizando en nosotros. Sé tú, Dios mío, impartiendo. Sé tú, Dios mío, dando fortaleza en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, pastor. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Kairos. Esperamos que podamos seguir platicando estos temas poderosos que de hecho, bueno, lo vamos a dar aquí. ¿Lo podemos dar por aquí, pastor? ¿Seguro? Bueno, vamos a darlo por aquí para que usted esté pendiente. Nuestro pastor Jason forma parte de Kairos Podcast, así que hay mucho más de parte de Dios para ti. Así que esto es una primicia. Ya vamos. Es una primicia en la entrevista. Amén. Pero bueno, hay mucho más
para dar de parte de Dios para cada uno de ustedes. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme ser parte de este evento, de este momento, hermano, donde hemos tenido un tiempo totalmente agradable, de verdad que sí. Conocer al pastor, conocer sus inicios, conocer sus procesos, cosas de las que en otras ocasiones no se habla, que la gente desconoce, y que hoy nosotros pudimos tener tan de cerca al pastor, de forma tan sencilla, fue para mí totalmente impactante y de mucha bendición, porque yo he sido, hermana, bendecido y alimentado Amén. con el testimonio del pastor Jason Disla hoy. Y yo espero que todo aquel que haya visto, que esté viendo ahora mismo, también sea bendecido de la misma manera. Así es. Así que suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita para que sigas recibiendo más contenidos de Kairos Podcast. Se despide tu hermana, tu amiga, Pastora Walkiri Restituyo. Luis Alberto Yanjor. Y nuestro pastor Jason Disla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta una próxima. Shalom.